Ok, ¿me confirman si se llega a ver? Sí, ok. Ya, entonces, como les decía, ahora que ya comenzó la grabación, el día de hoy estaremos viendo la segunda sesión del curso, que es prácticamente todo lo relacionado a algunas características genéticas que se heredan de forma dominante o de forma recesiva. Y a esto lo englobamos como comportamiento de los genes en familia. O sea, de nuevo vamos a tocar genes, ¿ok? En primer lugar, cositas de biología básicas que sí o sí tienen que recordar para poder asociarlo con lo que veremos esta clase. Algunas propiedades típicas de los genes. Primero, lo que es la replicación. ¿Alguno recuerda qué significa replicación en la parte de genética? ¿No? Bueno, miren, replicación es la capacidad que tiene el gen de hacer una copia exacta de sí mismo, para después esta copia poder aprovecharla, ¿no? Quizá transformarla en ARN para hacer alguna proteína. Esa es la capacidad de replicación. Otra cosa que es típica de los genes es su propiedad informacional. ¿Qué quiere decir? Que dentro de los genes hay un mensaje el cual tiene que ser traducido, ¿no? Como les digo, para poder formar lo que son enzimas o para poder formar proteínas, ¿ok? Estas proteínas tienen un uso. Por ejemplo, aquí estamos viendo una cadenita de ADN. Entonces, de repente, en esta parte de la cadena se codifica la enzima que es la lactasa, por ejemplo, es un ejemplo, ¿ok? Entonces, cuando tomamos leche, nuestras células se ponen a trabajar para poder codificar esta enzima que está dentro de este gen y así podamos metabolizar esta leche y aprovechar, ¿no? Cada uno de sus componentes. Luego, lo que es la variación genética. ¿Qué nos quiere decir variación genética? Que cuando los genes se van trasladando de población en población, tienen la capacidad de adaptarse, ¿ok? De generación en generación van pasando cambios y cambios que se llegan a heredar. Y es prácticamente para que podamos subsistir ante los cambios de nuestro medio. Y por último, lo que es la capacidad de mutar, o sea, la capacidad de cambiar sin necesariamente perder el resto de sus propiedades, ¿no? Lo que es la replicación y su propiedad informacional. ¿Ok? Eso es lo principal que tienen que tener en cuenta respecto a los genes. Ahora sí vamos al tema en sí de las clases. Hoy día vamos a hablar acerca de diferentes trastornos genéticos que son hereditarios en la familia. Ahora, para hablar de trastornos genéticos, tienen que tener en cuenta que tenemos cuatro tipos, ¿ok? Y lo iremos tocando uno por uno. En primer lugar, están los que son monogénicos, que los monogénicos abarcan más o menos un 7,5%, ¿ok? ¿A qué nos referimos con monogénicos? Simplemente los que están relacionados con la herencia de Mendel. Se los mencioné un poquito en la clase pasada, pero es algo de herencia dominante, herencia recesiva, que ya vamos a ir viendo. Y esto también lo pueden notar en caracteres comunes. Por ejemplo, una herencia dominante podría ser los ojos de color café, el cabello color café, la tez oscura, mientras que algunos caracteres que son recesivos podrían ser los ojos verdes o el cabello pelirrojo, por ejemplo, ¿ok? Luego tenemos los que son trastornos genéticos cromosómicos, que esos ya los tocamos un poquito en la clase pasada. Después están los multifactoriales. ¿Por qué se les dice multifactoriales? Porque lo que entra en juego es la carga genética sumado a aspectos del ambiente. Y en este caso les puse eh, estos dos ejemplitos de aquí. Este que es lo más común que van a ver, un caso de anencefalia. ¿Ok? ¿Qué ocurre en la anencefalia? Quiero que desde ahora ya se vayan aprendiendo un poquito de la etimología. Ya saben que es ausencia de y encefalia viene a ser encéfalo, o sea, ausencia de lo que es el cerebro, la parte del cerebelo y una parte del bulbo, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Esto está relacionado con una pequeña carga genética, o sea, que haya antecedentes en la familia de casos de anencefalia
y también con el aspecto ambiental. ¿A qué nos referimos con el aspecto ambiental? Ya vendría a ser el espacio que nos rodea, aquello que consumimos, actividades que realizamos comúnmente o cosas que no realizamos. Por ejemplo, una madre que tiene en su familia antecedentes de familiares que han tenido hijos con encefalia y decide no tomar ácido fólico durante el primer trimestre de embarazo. Consecuencia, su hijo puede desarrollar anencefalia, ¿ok? Eso sería un trastorno genético multifactorial, donde sí, los genes juegan un papel, pero también el entorno que nos rodea juega un papel clave. Y luego tenemos lo que es toda la herencia atípica, no tradicional, también conocida como herencia de tipo especial, ¿ok? Estas ya son un poquito menos comunes que las otras. Como ven, las multifactoriales son las más típicas, del 20 al 30%. Pero esta herencia no tradicional viene a ver con alteraciones mitocondriales, que en biología ya vieron que la mitocondria tiene su propio material genético, y mosaicismos, que ya les explicaré después. Entonces, vamos a empezar con los trastornos monogénicos. Aquí tienen que acordarse de Mendel, que Mendel me parece que era un botanista, un científico, ¿ok? Que pues prácticamente empezó a jugar un poco con lo que eran plantas, semillas, con flores, para ver cómo eran estos patrones de herencia. ¿Por qué? Porque la genética en algunas ocasiones puede ser predecible. ¿Y por qué es predecible? Ya, aquí tenemos lo que vendría a ser un gen, ¿ok? Los genes tienen alelos. Imagínense los alelos como lo que otorga papá y lo que otorga mamá, ¿ok? Para codificar una misma cosa, ambos padres tienen que tener una intervención, ¿vale? Entonces hay dos tipos de alelos. Alelos que son dominantes, o sea que su carga es más fuerte, que lo que representan sí o sí quiere ser expresado en el producto. Y alelos que son recesivos. ¿Qué quiere decir que sean recesivos? Que necesitan dos de ellos para que la característica se pueda expresar. Si no me da a entender, se los voy a explicar ahorita, ¿ok? Miren, siempre los alelos dominantes se expresan con una A mayúscula, mientras que los alelos recesivos se expresan con una A minúscula. Así, ¿ok? Entonces, les pongo un ejemplo. Digamos que estamos definiendo ahora mismo cuál va a ser el color del cabello de el embrión que está en formación. Entonces, el padre otorga un alelo dominante de cabello negro y la madre otorga un alelo recesivo de cabello café. Como este alelo de aquí, pero voy a cambiar de color, ahí está. Como este alelo de aquí es dominante, digamos que en la pelea le gana al alelo del cabello rubio. Entonces el niño nace con cabello café, ¿ok? Es un ejemplo. Entonces es prácticamente una competencia entre los alelos para ver cuál es el que va a salir a reluz, cuál va a expresarse en el producto, ¿no? Y aquí tenemos los ejemplos, miren. Siempre piensen que un alelo lo otorga el padre, el otro alelo lo otorga la madre. Entonces vamos a ir, este de aquí el padre, este de aquí la madre. El mismo ejemplo, ¿ok? Vamos a ir con el cabello para que les quede claro. Tenemos que el alelo dominante vendría a ser el cabello negro, y un alelo recesivo sería el cabello rubio, ¿ok? Entonces, aquí el padre otorga un alelo dominante y otro alelo dominante. ¿Qué se expresaría aquí? Lo dominante, o sea, el cabello negro. Luego tenemos este otro caso, que el padre dé un alelo dominante y la madre dé un alelo recesivo. ¿Qué ocurre aquí? Compiten y obviamente el que va a ganar en la pelea va a ser el alelo dominante. ¿Qué sucede? La información de este alelo es la que se expresa. O sea, en nuestro ejemplo lo que obtendríamos sería cabello negro, ¿ok? No sé si esté quedando muy claro, chicos. Si no está muy claro, me avisan y ahí les vuelvo a repetir, ¿ok? Entonces voy a terminarlo y me avisan. Ya. Y el último caso, ¿qué ocurriría? Que el padre dé un alelo recesivo y la madre también. Entonces tenemos dos alelos recesivos, no tiene con quién competir. Por ende, se expresa. Y es así que tendríamos a un bebé de cabello rubio, por ejemplo, ¿ok? Entonces, siempre vean los alelos como competencia. Siempre que hay un alelo dominante, ese es el que va a ganar por sobre el alelo recesivo. Y si hay dos alelos recesivos, este queda, ¿ok? Porque no hay con quién competir.
Esa es la parte del ejemplo. No sé si les quedó claro. ¿Me pueden decir? Si no, se los vuelvo a explicar. ¿Sí? Ok. Genial, chicos. Ya. Entonces, yo les estaba explicando esto con una característica típica, ¿no? Como es el color de cabello. Sin embargo, esto de los alelos también podemos trasladarlo a enfermedades, ¿ok? Entonces, ahorita lo vamos a ver. Primero, quiero que clasifiquen las enfermedades en base a todos los cromosomas. ¿Cómo las vamos a clasificar? Hay dos tipos de enfermedades genéticas. Las que son autosómicas, que quiere decir que la alteración del alelo se encuentra entre los 22 primeros pares de cromosomas que ya habíamos visto. O sea, por ejemplo, en el par 5, en el par 8, en el par 10, etc. Eso sería una enfermedad genética autosómica, ¿ok? Después tenemos las que son las ligadas al sexo, que en la clase pasada hablamos bastante de ellas, que la alteración está en el par sexual. O sea, el defecto, ese alelo alterado, ese gen alterado, se encuentra o en el cromosoma X o en el cromosoma Y. Simple, ya tienen la clasificación. ¿Ok? Ahora, en base a la expresión de alelos, ya saben lo que les mencioné. Dominante siempre que haya una A mayúscula y recesivo siempre que haya una A minúscula. Entre los dos, ¿cuál gana? Siempre gana el dominante, ¿ok? Y luego, ¿cómo clasificamos ahí está, a los individuos con estos alelos? Están los individuos que son heterocigotos. ¿Qué quiere decir? Ya saben que hetero es diferente, o sea que son individuos que tienen un alelo dominante y un alelo recesivo. Obviamente aquí ya saben que el que se expresa es el dominante. Y tenemos individuos homocigotos, que homo viene de iguales, o sea que o tienen dos alelos recesivos, que aquí obviamente se expresa el alelo recesivo, y dos alelos dominantes, que aquí se expresa el dominante. ¿Ok? Es solamente, digamos que nomenclatura, para que lo tengan en cuenta porque después cuando hablemos de algunos patrones, se les van a mencionar. Entonces, si les dicen un individuo heterocigoto, es porque tiene un dominante, un recesivo, un individuo homocigoto porque tiene dos dominantes o porque tiene dos recesivos, ¿ok? Y ya, eso sería esta parte de aquí. Es la intro a lo que vamos a ver, entonces ténganlo bien en cuenta a partir de ahorita. Ya. Ahora sí, vamos a hablar respecto a patrones de este tipo de herencia, de lo que es la herencia mendeliana o la herencia monogénica, ¿ok? Hay diferentes tipos de patrones y vamos a ir primero por los cromosomas, ¿ok? Ahorita vamos a ver todo lo que son cromosomas autosómicos, o sea, todas estas enfermedades van en alteraciones desde el cromosoma 1, bueno, desde el par 1 hasta el par 22, ¿ok? Patrones de herencia autosómica. Y vamos a iniciar con lo que es la dominante, que esta es fija de examen, creo que siempre la preguntan. También porque es, bueno, de la que más se habla. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar. Miren. Primero, ¿qué tienen que tener en cuenta? Que para que se presente esta alteración, estamos hablando de una alteración ubicada en un alelo dominante. ¿Ok? Entonces, ustedes cuando vean patrones de herencia, lo primero que tienen que hacer es hacer una tablita. ¿Sí? Esta tablita de aquí. ¿Qué está explicando esta tabla? Miren, por este lado vamos a tener, por ejemplo, al padre, ¿ok? Y por este lado de aquí tenemos a la madre. Ya. Estamos hablando de un gen, acuérdense. Y este gen tiene alelos. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a dibujar los alelos que son del padre. En este caso, estamos viendo una herencia autosómica dominante. Y por ende, el padre, como presenta la enfermedad, debe tener también su alelo dominante, ¿no? O sea, presenta la alteración. Entonces, el padre tiene un alelo dominante, un alelo recesivo que no presenta la alteración, ¿ok? Mientras que la madre, como no presenta la alteración, tiene dos alelos recesivos, o sea, alelos sanos. ¿Qué nos está explicando aquí?
¿Qué ocurriría, por ejemplo, si un padre con una enfermedad genética autosómica dominante tiene un hijo con una madre que no posee ninguna enfermedad genética de este tipo? Por eso tiene dos alelos recesivos y el padre tiene un alelo dominante. Entonces, lo que vamos a hacer en esa tablita es jugar con las posibles combinaciones que puede llegar a tener el bebé, prácticamente. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, primero vamos a ir con este alelo dominante de aquí. Este alelo interactúa con este alelo, así que en este primer hipotético caso vamos a tener un niño afectado. Segundo caso, que este alelo de aquí interactúe con este, entonces el niño, como no tiene el alelo alterado, va a nacer sin ningún problema, sin ninguna alteración genética. Luego, interactúa este alelo de aquí, de nuevo con este de acá que está alterado. Así que tendremos otra posibilidad de que el niño esté afectado. Y por último, interactúa el alelo sano con el alelo sano. Entonces el niño tiene la posibilidad de nacer sin alteración. Alicia, ¿qué significa todo todo este desastre aquí, toda esta tabla? Bueno, para traducírselos, quiere decir que cada vez que una persona con una alteración autosómica dominante tenga un hijo con una persona sin alteraciones, 2 de cada 4 casos van a presentar la alteración. ¿Por qué? Por lo mismo que les acabo de explicar, por este juego entre los alelos que acabamos de hacer. Como es un alelo dominante, basta con que esté ahí solamente y la persona va a presentar la alteración. 2 de cada 4 casos, acuérdense eso. Entonces, en su examen, lo más probable es que les pregunten por el porcentaje o algo así, ¿ok? Entonces, si es 2 de cada 4 casos, eso se traduce como un 50% de posibilidad de que presente la alteración. ¿Ok? Y aquí está justo el riesgo de recurrencia de esta alteración, que es la herencia autosómica dominante, o bueno, si prefieren abreviarlo como HAD, genial, es del 50%. Otra característica que es heterocigoto. ¿Ok? El que presenta la enfermedad es heterocigoto. Entonces, ustedes también han visto que el individuo es heterocigoto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que se combina una persona que tiene la alteración con otra que no. Entonces, el afectado tiene un alelo alterado y un alelo sin alteración. Como son diferentes, heterocigoto. ¿Ok? Eso también es algo que preguntan bastante. ¿Por qué ocurren las alteraciones autosómicas dominantes? Principalmente, no sé si recuerdan la clase pasada, cuando hablábamos de síndrome de Down, decíamos que estaba asociado a la avanzada edad de la madre. En este caso, vamos a echarle la culpa al padre. Si el padre tiene una edad avanzada, es mucho más probable que haya mutaciones que nunca antes hayan existido en la familia, ¿ok? Y es así como se empieza en todo el árbol genealógico con este tipo de alteraciones, con este tipo de patrones, debido a que el padre tenía avanzada edad y el hijo, esporádicamente, sin que nadie más en el árbol familiar padezca esta condición, lo presenta, ¿ok? Y así se va a continuar heredando y heredando en el árbol familiar desde ese suceso. Entonces, principalmente es por mutaciones de novo, que quiere decir mutaciones nuevas, nunca antes vistas en el pedigrí familiar, ¿ok? Y ya. La penetrancia y la expresividad es variable. ¿Qué es la expresividad? Cómo este gen se ve en el fenotipo, en lo que podemos observar de la persona. Entonces esto puede variar bastante, ¿ok? Y por último, el tipo de herencia, que esto también lo preguntan, ¿ok? El tipo de herencia en este caso es vertical. ¿Qué quiere decir que sea vertical? Acá les puse eh, como no sé si se acuerdan que lo vimos la clase pasada, el árbol genealógico familiar de una alteración de tipo HAT, ¿ok? De herencia autosómica dominante. Entonces, miren, digamos que desde esta persona de aquí comenzó la alteración en el alelo, ¿ok? Entonces se casa con una persona que no posee la alteración y ya saben que la posibilidad es 50%, ¿no? Tienen dos hijos y uno de los dos es el que hereda la alteración, ¿ok? Entonces, este hijo que tuvo alteración se casa con otra persona que no la tiene, y es así que tienen, bueno, en este caso tuvieron 3 hijos, pero igual la posibilidad es 50%, ¿ok? Y 2 de sus 3 hijos lo heredan.
Eh, ¿Qué quiere decir que sea una herencia vertical? ¿Qué pueden notar de este familiograma, de este árbol? Que en cada una de las generaciones, miren, esta es la generación 1, la 2, la 3. En cada una de las generaciones, ustedes mínimo van a tener que encontrar un caso. Siempre va a haber al menos un caso. Y eso es lo típico de la herencia vertical. Es como si fuera una escalera que va bajando, bajando, bajando de generación en generación. Pero si ustedes arman el árbol genealógico, siempre va a haber al menos un caso en cada una de las generaciones, ¿ok? Y esas son las principales características de la herencia autosómica dominante. Lo principal que tienen que acordarse, lo que les mencioné. Posibilidad de recurrencia, 50%. Y el individuo es heterocigoto, es AA. Quizá ustedes se pueden preguntar, ¿no? Porque yo también me lo iba a preguntar. ¿Qué sucede si dos personas con la condición llegan a tener un hijo? Que eso creo que solamente se los mencionan en el ateo, pero no se lo ponen en sus diapositivas. Porque acá yo les digo que el individuo es heterocigoto, pero ustedes me dicen, Alicia, y si dos personas con la alteración tienen un hijo, ¿no podrían tener un individuo afectado homocigoto? ¿Qué sucede? Que cuando dos personas con la alteración llegan a tener un hijo que también tiene la alteración, lo más probable es que este individuo esté tan afectado que ni siquiera llegue a un embarazo a término, ¿ok? Lo más probable es que fallezca dentro del primer trimestre de embarazo debido a la gravedad de su alteración genética. Es por eso que cuando hablamos de herencia autosómica dominante, como estamos contando a los recién nacidos vivos, generalmente son heterocigotos, porque si fueran homocigotos afectados, quizá puede ser que eso sea incompatible con la vida, ¿ok? Y ya, eso sería lo que estamos viendo en esta parte. Entonces, eso de aquí no se vayan a olvidar. Ahora, no solamente en genética hablamos de alteraciones, aquí hay algunos patrones de herencia autosómica dominante que no necesariamente están relacionados con patologías, ¿ok? Por ejemplo, la capacidad de enroscar la lengua, después lo que es el pico de viuda, que es el inicio de cabello en esta zona como si fuera una V, luego, la forma en la que apoyamos, entrecruzamos los dedos, usualmente es hereditario que el pulgar izquierdo esté por encima del derecho y cositas que ya hablamos, ¿no? Por ejemplo, el color de cabello oscuro y también lo que es el color de ojos, el color café es dominante. Aquí solamente para que lo tengan en cuenta, lo que sí les van a preguntar son alteraciones, que es lo que vamos a ver aquí. Y porque siempre se les va a quedar viendo la aplicación, y esta es la aplicación, herencia autosómica dominante. Lo que más les suelen preguntar en exámenes, la acondroplasia. Y en este caso puse este famoso actor, que la verdad no recuerdo el nombre, pero quizá ustedes lo conozcan. La acondroplasia es un tipo de los muchos de enanismos que hay, ¿ok? No es el único que existe, evidentemente, pero es uno de los tipos más comunes y es una herencia autosómica dominante. Lo que quiere decir que si este hombre de aquí se casa con otra mujer con acondroplasia, lo más probable es que sus hijos también padezcan de acondroplasia y que algunos de ellos hereden doble alelo y ni siquiera puedan llegar a un parto a término, ¿ok? Aquí está el gen que es afectado, que es el R3FCF. Para embrio, no, perdón, para la parte genética, no les digo que necesariamente tienen que aprenderse el gen. No es que lo pregunten comúnmente, más que todo relacionen eh, alteración con qué tipo de patrón es, ¿ok? En su examen quizá les ponen la condroplasia es un patrón de herencia autosómica dominante, ya entonces ustedes saben que tienen que marcar verdadero. ¿Dónde ocurre la alteración de la acondroplasia? Miren, en este gen de aquí, lo que va a suceder es que se va a alterar un factor de crecimiento, que es el factor de crecimiento 3 de fibroblastos. Ustedes van a hablar también bastante de fibroblastos en histología, ¿ok? Y también más adelante cuando hagamos la parte ósea. Los fibroblastos se encargan de lo que es el crecimiento óseo y también se expresan en otros lugares, por ejemplo, cartílago, en lo que es el cerebro, en el intestino. Entonces, es ahí donde ocurre la alteración. ¿Ok? Y luego tenemos la media, lo que es la
epidemiología, digamos, de la condición, que es 1 de cada 12, 20.000 recién nacidos vivos. Luego, la osteogénesis imperfecta. Esta es una alteración en el proceso de osificación de los huesos y también es de tipo dominante. La alteración se encuentra en el gen COL1A1 y en el COL1A2, que yo me lo aprendí como COLIA1, COLIA2. ¿Okay? Y bueno, es recurrente en 1 de cada 10.000 recién nacidos vivos. Luego, otros patrones de herencia, la neurofibromatosis, que la hablamos un poquito en la clase pasada, que se los puse como ejemplo. ¿Qué ocurre en la neurofibromatosis? En el recorrido de los nervios, que lo van a ver en anatomía, en los nervios que se encargan de la sensibilidad, van a empezar a aparecer pequeñas tumoraciones, que pueden ser benignas o malignas. ¿Okay? Entonces, háganse la idea, uy, hacer un pequeño rayón, ya. Háganse la idea de que por aquí están corriendo muchos nervios, ¿no? Entonces, empiezan a aparecer tumoraciones de este tipo, como esta de aquí o estas pequeñas de aquí. ¿Ok? Hay un punto en el que estas tumoraciones pueden llegar a tener gran tamaño y afectar la funcionalidad del miembro inferior o del miembro superior. Entonces, esta es una HAT, ya lo saben. ¿Dónde está la alteración? En esta ubicación de aquí, que eso lo conversamos la clase pasada. No sé si alguno puede leerlo, si se acuerda. Era cromosoma 17, brazo Q, región 1, banda 1 y subbanda 2. Perfecto, sí. Y ahí está ubicada la alteración, muy bien. Entonces, en este cromosoma vamos a encontrar este gen de aquí, ¿ok? Por eso es importante que lo sepan leer, porque si no ven el codiguito y dicen, ¿qué es esto? Ahí, justo en esa zona, vamos a encontrar el gen NFI. Y este gen se encarga de lo que es la formación de neurofibromina. Entonces, al estar alterado, pues todas las zonas donde pasen los nervios empiezan a presentar estas pequeñas acumulaciones, ¿no? Como fibrosas. Y ya, eso sería esta parte de neurofibromatosis. Y ahora, el síndrome de Marfan, que ese también siempre se los van a preguntar. He visto bastante que lo mencionan en los exámenes, si no es en los exámenes, pues quizá en algún seminario, ¿no? Entonces, el síndrome de Marfan se caracteriza por alteraciones en lo que es el tejido conectivo, ¿ok? Aquí el problema va a estar en el gen FBN1, que yo me lo aprendí como Fabián 1, y este gen codifica fibrilina. La fibrilina es una proteína conformacional enorme, ¿ok? Me parece que está ubicada en lo que es el cromosoma 15, no se los coloqué. Pero el síndrome de Marfan no solamente ubica esa alteración, sino que a lo largo de este cromosoma empieza a presentar muchas más mutaciones. Es por eso que no solamente afecta la parte del tejido conectivo, como observan en la imagen, que lo típico de estos pacientes es que tengan una gran estatura, extremidades, mucho más largas del usual. Algunas veces los brazos pueden llegar hasta la altura de las rodillas, ¿ok? También hay alteraciones en diferentes sistemas. Y eso es lo que también les preguntan. Entonces, los sistemas principalmente alterados son el sistema cardíaco. Estos pacientes suelen tener muchos problemas cardíacos porque como está alterado el tejido conectivo, sus vasos son bastante delgados, tienden a romperse. También pueden tener, o sea, aneurismas, que el aneurisma quiere decir que tenemos el vaso así, pero presenta una pequeña prolongación, digamos, como un fideíto que escapa, que tiene una pared sumamente delgada, y esto puede romperse súbitamente. Eso es un aneurisma, y es algo típico del síndrome de Marfan. Y bueno, la parte esquelética, que como les digo, la conformación ósea es anormal, ya que suelen tener una talla exageradamente alta y eso viene acompañado de escoliosis. Y por último, algo que a mi parecer sí lo tienen que recordar porque no está tan relacionado, es la parte ocular. ¿Ok? Estos pacientes siempre presentan problemas oculares, principalmente lo que es la ectopia lentis. Ectopia quiere decir cuando algo está
fuera de su lugar. Entonces, el lente que recubre los ojos cristalino está fuera de su sitio. Es típico del síndrome de Marfan. Así que si en un examen les preguntan, eh, condición de herencia autosómica dominante que afecta al sistema cardíaco, esquelético y afecta la parte visual, pues es síndrome de Marfan. ¿Okay? No se vayan a olvidar. Ahora, ya vimos patrón de herencia dominante, autosómica dominante, y ahora, como seguimos hablando desde el cromosoma 1 hasta el cromosoma 22, también vamos a ver herencia autosómica recesiva. Aquí es un poquito diferente, entonces se los voy a explicar. Primero, de nuevo tenemos que ir a nuestra tablita, ¿ok? Ahora, ¿por qué es importante ver la herencia autosómica recesiva? Porque ustedes me dirán, ¿qué tan raras pueden ser estas enfermedades? Porque para que se expresen necesitamos de 2 cromosomas recesivos, y eso es rarísimo, ¿no? Bueno, les explico. Los principales pacientes que padecen de herencias autosómicas recesivas son aquellos que vienen de padres consanguíneos, ¿ok? O sea, que son hijos de parejas conformadas por primos o por hermanos. ¿Por qué? Porque existe una gran probabilidad de que en su familia presenten cierta alteración que pareciera que no exista, que está ahí silenciosamente, que simplemente son portadores porque es un gen recesivo, ¿ok? Pero al tener un hijo entre parientes, se juntan estos genes, perdón, estos alelos recesivos y se llegan a expresar. Es por eso que asociamos bastante a los hijos de padres consanguíneos con diferentes alteraciones, diferentes malformaciones que usualmente no se ven en el resto de la población. Entonces, eso es lo que está ocurriendo justo aquí, ¿ok? Lo más probable es que estos padres de aquí estén relacionados sanguíneamente, por ende, genética similar. Entonces, aquí se encuentra la alteración en este alelo recesivo. Y aquí también se encuentra la alteración, en este alelo recesivo. Para que la podamos ver, necesitamos que estos 2 alelos se lleguen a juntar. Y ahí vamos a ver la posibilidad, ¿no? Entonces, iniciamos con este alelo de aquí, que está sanito, y este también. Entonces, el hijo va a nacer normal, sin ninguna alteración. Luego, este alelo que está sanito, que se junta con el alelo alterado. Tenemos un AA. Espero que no estén prendiendo sus alarmas todavía ni preocupándose porque no pasa nada ahí. Acuérdense que los alelos recesivos necesitan 2 para expresarse. Entonces, ¿cómo les vamos a llamar a aquellos que son heterocigotos de estas alteraciones? Portadores. ¿Por qué son portadores? Porque aparentemente no padecen de nada, no tienen ninguna alteración fenotípica, pero si estos pacientes sin saberlo llegan a tener un hijo con una persona que tiene la misma alteración que ellos, entonces es posible que en su hijo sí se vea reflejada la alteración. Por eso son portadores. O sea, tienen material genético alterado, digamos, pero todavía no están enterados. ¿Ok? Luego, tenemos la siguiente posibilidad. Ya acuérdense que aquí ya tenemos un portador. Un portador. La siguiente posibilidad, que este alelo de aquí que está alterado se junte con este alelo sano. Entonces, de nuevo vamos a tener a otro portador. ¿Ok? Y la última posibilidad, pues es obvio que los 2 alelos alterados se junten y ahí ya tendremos a un hijo afectado, ¿no? ¿Cómo se traduce esto a los porcentajes? Si una pareja con esta alteración llega a tener hijos, tendrían 25% de posibilidad de tener un hijo sano, 50% de posibilidad de tener un hijo portador de la alteración y por último, 25% de posibilidad de tener un hijo enfermo. ¿Ok? Eso serían más o menos las cifras. Y bueno, también está aquí para que lo vean, creo que aquí está más bonito que el cuadro que les puse. Esta es la parte de la herencia, ¿ok? Digamos que se suman, ¿ok? Miren, tenemos acá el padre portador con el alelo alterado, la madre portadora. Entonces, tiene un hijo sano, 2 hijos portadores y un hijo enfermo. Entonces, esa es la cifra que les van a preguntar, así como had esa 50% de posibilidad
el HAR, que es la herencia autosómica recesiva, es a un 25% de posibilidad de tener un hijo enfermo. Y ya, otra cosa, siempre aquel paciente que esté enfermo de una alteración de herencia autosómica recesiva va a ser homocigoto. ¿Por qué? Porque necesita de 2 alelos recesivos. Si no nos expresa, sería simplemente portador. Ahora, como sí o sí necesitamos de estos 2 alelos alterados, la penetrancia de la enfermedad es completa. Sí o sí va a llegar a expresarse en su totalidad cuando tengamos este tipo de alteraciones. Y bueno, lo que ya les mencioné, que estos patrones de herencia son típicos de padres consanguíneos, ¿no? Por lo mismo que yo tengo una carga similar a la de mis padres, a la de mis hermanos, igual que todos, ¿no? Entonces, si en nuestra familia existe una enfermedad silente, si se relaciona con una persona que también tiene esta enfermedad silente, se va a llegar a expresar, ¿ok? Y bueno, el árbol genealógico horizontal. ¿Qué quiere decir que sea horizontal? Que no necesariamente se va a expresar en todas las generaciones como veíamos antes, ¿no? En la herencia autosómica dominante. En este caso, se puede expresar en algunas generaciones, en otras no, ¿ok? Es más posible que se exprese en una línea entre varios hermanos. Por eso se dice que es horizontal. Y eso sería la autosómica recesiva. Ahora, ejemplos, que es lo que les interesa porque es lo que van a ver. Primero está la fibrosis quística. ¿Qué ocurre en la fibrosis quística? Es un defecto en el transporte de cloro en membranas celulares, lo cual se va a traducir a la presencia de una gran secreción viscosa en lo que son los bronquios, ¿ok? Todos los bronquios que deberían estar súper limpiecitos para que pueda intercambiarse el oxígeno con el dióxido de carbono. En este caso, como observan en la imagen, están llenos de mucosidad a causa de este déficit en el transporte de cloro. No les pido ahorita que se sepan exactamente qué ocurre patológicamente, no, traten de acordarse patrón y relacionarlo con la enfermedad. ¿Por qué les explico un poco la enfermedad? Porque tampoco vale que lo memoricen porque sé que se les va a pasar, lo van a olvidar. Entonces, si saben un poquito la enfermedad, quizá por ahí ya se acuerdan más o menos. Por eso trato de explicarles un poquito. Ya. Ahora, ¿dónde está la alteración? En este gen de aquí, que es el CFTR, ¿ok? Y directamente este gen, aquí tienen el nombre, lo que codifica, regulador transmembranoso de la fibrosis quística. Es un gen que se encarga de evitar que haya fibrosis quística. Entonces, como está alterado, pues tenemos como consecuencia esta enfermedad, que es un HAR. Y ya está. Y bueno, aquí tienen la ubicación. Ya ustedes saben exactamente. Cromosoma 7 en el brazo Q, región 2 en la banda 1. Ahora, la fenilcetouria, que en algunas ocasiones es la favorita de los docentes para preguntar, porque tiene varias cositas que recordar. Bueno, no tantas, pero digamos. ¿Qué ocurre en la fenilcetouria? La fenilcetouria se produce porque no se codifica adecuadamente una enzima. Ya saben que los genes se encargan de formar proteínas, enzimas que cumplen un rol, ¿no? En este caso, la enzima que está alterada es la fenilalanina hidroxilasa. Ali, ¿para qué sirve fenilalanina? ¿Qué es eso? Ya, la fenilalanina es un aminoácido. Recuérdenlo bien porque está en todo. Carne, leche, cereales, frutas, verduras. La gaseosa que les dicen que no tiene azúcar, en lugar de azúcar tiene fenilalanina. En todos lados está la fenilalanina. ¿Por qué es tan importante? Porque gracias a ella eh, se metaboliza en el cuerpo y se puede formar lo que es la melanina, que le da color a nuestra piel, a nuestros ojos, a nuestro cabello. También se pueden formar diferentes hormonas. Entonces, la fenilalanina hidroxilasa, que se está aquí, se encarga de metabolizarla y poder hacer que llegue a su función, ¿no? Sin embargo, como aquí está alterada, vamos a tener las siguientes características. Primero, lo que les dije, no hay melanina. Por ende, los pacientes que tengan fenilcetouria
van a tener una tez blanca, el cabello bastante claro también, ¿ok? Después, por otro lado, algo típico que siempre lo preguntan, no sé por qué. Estos pacientes tienen un olor característico a moho, un olor típico a moho. Y por último, lo que es el eczema rebelde. El eczema rebelde es una alteración a nivel dermatológico, ¿ok? Y esa es la fenilcetoúria. ¿Qué ocurre con estos pacientes? ¿Qué se tiene que hacer? Se le prohíben los alimentos donde está la fenilcetoúria, o sea, carne, leche, pollo, pescados, mariscos. Tienen una dieta bastante estricta, porque casi todo lo que consumimos la posee. Todo debe ser controlado, cereales, frutas, verduras, en general, para poder manejarlo. Y ya. Ah, y por último, los bebés que lo padecen tienen que tomar, no pueden tomar leche materna directamente, tienen que tomar leche libre de fenilalanina. La alteración se encuentra justo aquí y como ven es, bueno, se da en una de cada 10.000 recién nacidos vivos. Y ya está. Esta, recuérdenla bien porque siempre la van a preguntar o la van a ver. Ahora continuamos. Ya vimos toda la parte que era autosómica, como les dije, desde el cromosoma 1 hasta el cromosoma 22. Ahora vamos a ver los cromosomas sexuales, que son el X y el Y. Principalmente el X, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre en este caso, en las alteraciones en el cromosoma Y? Principalmente, aquí vamos a ver la parte de dominancia, ¿ok? Entonces estamos hablando de una alteración dominante, lo que quiere decir, ya saben que basta con una sola copia del cromosoma X alterado para que se pueda presentar esta alteración o para que se pueda presentar este rasgo. ¿Qué quiere decir? Las mujeres tienen dos cromosomas X, por ende, si uno de ellos presenta una alteración, podría compensarse con el otro, ya que el cuerpo es bastante inteligente, la célula es inteligente y decide optar por lo que es más viable, por lo que va a asegurar una calidad en nuestro metabolismo, ¿no? Sin embargo, los hombres no corren con tanta suerte, porque ellos tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Y el cromosoma Y no puede reemplazar las funciones del cromosoma X. Por ende, siempre que en la familia haya una persona que presente alteración del cromosoma X, lo más probable es que la alteración se vea reflejada en los varones. O sea, en el varón, la herencia siempre va a ser uniforme. Siempre va a tener la alteración. Mientras que en las mujeres puede presentarla o puede no presentarla. El cuerpo puede compensarlo, puede no compensarlo, ¿ok? Eso sí, vayan a acordarse bien. Entonces, aquí tienen la parte del patrón. En el varón, uniforme. Y lo vamos a ver aquí. Miren este pequeño árbol genealógico. Aquí la alteración dominante, o sea, el A, está en la madre. Entonces, aquí la madre tuvo, miren, un varón, una niña, un varón, una niña, ¿ok? Vamos a ver primero las niñas. En este caso no se heredó la alteración, porque el otro cromosoma X pudo compensarlo. Sin embargo, en esta otra niña sí se llegó a heredar. No hubo compensación. Entonces, se cumple esto de aquí. En el caso de la mujer, la herencia es variable. Ahora, los varones no tienen suerte, no tienen cómo compensar la alteración, entonces siempre van a presentar la característica. Y ya está, eso es la parte de la herencia, ¿ok? Otra cosa, cuando el varón, el padre está afectado y tiene hijos, no se lo va a heredar a los hijos varones. ¿Por qué? Porque al momento de que se reciban los cromosomas X y Y, igual el cuerpo va a optar por el mejor cromosoma. Entonces, en este caso, no se va a llegar a heredar, ¿ok? El padre le estaría dando lo que es el cromosoma Y, no el cromosoma X. Por ende, la alteración no pasaría cuando el varón tiene hijos varones, ¿ok? Y en el caso de la mujer, pues sí pasaría porque sí o sí necesita el cromosoma X del padre, entonces ahí se va a presentar, pero va a depender de si lo compensa o no. Y ya, eso es solamente lo que tienen que saber. Les menciono en estos dos de aquí en su teoría. No he visto que lo pregunten tanto, pero igual se los voy a mencionar.
Primero está lo que es el raquitismo deficiente de vitamina D, que es la primera imagen que observan aquí. La principal alteración es ósea, ¿ok? Está acompañado de deformación ósea. Y luego está el síndrome de Rett, que es este de aquí. Ahí tienen todas las características por si las quieren checar. Lo más importante no es que sepan tanto, como les digo, la patología, sino que conozcan el patrón con el cual genéticamente se hereda. Okay. Y luego está la herencia recesiva ligada al cromosoma X igual. Aquí ya saben, recesiva, nos tenemos que preocupar por que hayan dos alelos recesivos para que se presente la alteración. Entonces, bueno, ya saben, la mutación se va a dar eh, en el caso de las mujeres, para que se pueda llegar a expresar, sí o sí se necesitan las dos copias del gen alterado, una en cada X de la mujer. Sin embargo, en los varones solamente se necesita una copia, ya que solamente tienen un cromosoma X, ¿ok? Entonces aquí tienen el patrón de herencia. Lo que vamos a tener aquí de nuevo es mujeres portadoras. Como la mujer tiene dos cromosomas X, va a aportar. Sin embargo, el varón, al tener solamente un cromosoma X, siempre va a poseer la enfermedad. ¿Okay? La mujer también puede llegar a heredarla, es verdad, aquí lo pueden ver, por ejemplo, pero es más común que los afectados sean los varones. Ahora, aquí tienen los ejemplos, la distrofia muscular de Duchenne, que es este de aquí. Esta es una alteración primero. En la primera infancia, aparentemente, no hay ningún problema con el neonato, aparentemente. Pero apenas pasan sus primeros meses, primeros años de vida, se empieza a ver una atrofia en músculo y en hueso, que va a conllevar a la pérdida de la movilidad, ¿ok? En la parte de los miembros inferiores es imposible que puedan caminar por cuenta propia. Poco a poco va incrementando esta debilidad muscular. Y la principal alteración es en este gen de aquí, que es la distrofina, que es la que, bueno, al estar alterada, va a producir que se atrofie todo lo que es el músculo. Y ya. Y aquí, bueno, pueden encontrar nuestra alteración. En este caso es en el cromosoma X, brazo P, y ya saben, región 2, banda 1, subbanda 3. Y bueno, este de aquí que ya lo hablamos la clase pasada, cuando estábamos viendo algunas malformaciones que eran de tipo sexual, cuando hablamos del penta X, de la supermujer, ya, vimos lo que es el pseudohermafroditismo masculino, que como les había explicado, aquí tenemos el fenotipo, lo que podemos observar de una mujer. Sin embargo, cuando vemos su genotipo, la parte de su cariotipo, etcétera, vamos a encontrar que es 46XY. O sea que genotípicamente, con G, es un varón, ¿ok? Hay una aparente vagina, sin embargo, esta no conecta útero, no hay presencia de ovarios y los testículos se encuentran a nivel abdominal, no han descendido. Y ya, ¿por qué ocurre esto? Puede ser por varias causas. Por deficiencia en los receptores, o sea, sí hay testosterona, pero no se capta adecuadamente, o también porque no haya una adecuada producción de testosterona. Estos dos son herencia recesiva ligada al cromosoma X. Y por último está el ligado al cromosoma Y, que no hablamos mucho porque en su teoría no le ponen casi ninguna alteración, pero bueno, ya saben que si está ligado al cromosoma Y, no se va a afectar obviamente ninguna hija, siempre se van a afectar los varones, sí o sí presentan la alteración porque sí o sí heredan este cromosoma del padre. Entonces aquí ven el padre y le hereda a sus dos hijos varones la alteración, a sus hijas no, obviamente, y ya, igual acá sigue, continúa la herencia. Y ya está. Y bueno, aquí les coloqué esta breve tablita resumen con las cositas más importantes. Ya se los mencioné ahora, pero se los puse así como ya tienen el material para que lo puedan revisar si algo no les quedó claro, si quieren resumirlo. Lo que les aconsejo en esta parte es que sea una tablita para que relacionen
alteración, características y el patrón, ¿no? Por ejemplo, herencia autosómica dominante, 50%, afecta el 50%, los individuos son heterocigotos, herencia de tipo vertical, y al lado colocan las alteraciones, ¿no? Que eran, por ejemplo, la acondroplasia. Y así van colocando uno por uno para que tengan todos en cuenta, ¿ok? Entonces, eso sería por la parte de monogénicos. Ahora vamos a hablar un poquito de los demás. Ahí está, los trastornos genéticos de tipo cromosómico. Miren, en esta parte de aquí nosotros hemos visto el mismo cuadrito de la clase pasada. Las alteraciones numéricas, que ustedes ya las conocen a la perfección. Hablamos de lo que era el síndrome de Turner, del síndrome de Down, que el síndrome de Down, el síndrome de Patau y el síndrome de Edwards también lo tocaremos más a fondo en otras sesiones, ¿ok? Entonces, las alteraciones numéricas no las vamos a ver en esta sesión porque ya las hablamos la clase pasada y ya las deben recordar muy bien. En esta sesión vamos a ver las alteraciones estructurales, porque en las numéricas tenías más o menos cromosomas. Sin embargo, en las estructurales hay un problema con la forma de nuestro cromosoma. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Y tengo estos preciosos GIFs para que lo puedan recordar bien, ¿ok? Entonces, si hablamos de alteración estructural, lo acoplamos en 4 grandes grupos. Primer grupo, vamos a ir por grupos y ahí les explico cada uno, ¿ok? Primer grupo, lo que es la deleción. En la deleción al cromosoma, ya, yo soy el cromosoma, me falta un brazo, o me falta una pierna, o me falta mi cabeza, ya, eso sería deleción, falta material, ¿ok? Luego tenemos lo que es la traslocación. ¿Cómo les puedo explicar la traslocación? Que mi antebrazo, en lugar de estar aquí, está donde debería estar mi mano. ¿Ok? Es como el material ha cambiado. O bueno, sería del otro brazo. Así, por ejemplo. O que yo le dé mi brazo a alguien más y que lo ponga en su cabeza. Eso sería traslocación. Cuando el material se está trasladando de un cromosoma a otro cromosoma. Luego, la inserción es que yo reciba material de otro cromosoma. Que otro cromosoma me dé su brazo P y yo lo coloco encima de mi brazo P. Ya, eso sería inserción. Tomar el material. Hay material de más. Y por último, la inversión. Que la inversión es cuando el material rota de sitio, se pone de cabecita, por así decirlo. Entonces, ahora vamos a ver uno por uno y ahí les va a quedar mucho más claro. ¿Ok? Ya, vamos a iniciar con la deleción, que en la deleción lo que nos falta es material. El primer tipo de lesión es terminal. Acuérdense que aunque en estos dibujos no se vea, los cromosomas en realidad son así, ¿ok? Tienen doble cromátide. Eso no se vayan a olvidar porque a veces en los dibujos, para resumirlo, los hacen con una cromátide. Entonces, no, nuestros cromosomas son de doble cromátide. Entonces, aquí las de lesiones terminales. Aquí lo que ocurre es que, ¿se acuerdan de la parte de los cromosomas que eran los telómeros, los satélites? Esa zona, adiós, perdida, que más adelante nos puede generar otro tipo de problemas que ahorita vamos a ver, ¿sí? Entonces, justo en el borde del brazo es que se produce la alteración. Luego está la intersticial, que intersticial lo pueden sacar por su propio nombre, de en medio, o sea, aquí hay una doble rotura. Si se dan cuenta, aquí hay una única rotura, pero aquí hay doble rotura, ¿ok? Entonces es un poquito más problemático, digamos. Y por último, en anillo. ¿Qué sucedió aquí? Es como una doble de lesión terminal. Perdemos esta zona, el primer satélite, perdemos el otro satélite. Entonces, ¿qué les dije en la clase pasada? Que los telómeros que están en los bordecitos de los cromosomas, como si fueran la punta de mis dedos, se van a encargar de evitar que el cromosoma se una a sí mismo, porque tienen la tendencia a parar deformes. Les encanta unirse a sí mismos, unirse a otros o alterar todo el material que tenemos. Los telómeros existen para que eso no ocurra, ¿ok? Sin embargo, en este tipo de alteraciones se pierden los telómeros. Entonces no hay quien evite que el cromosoma se una a sí mismo o se una a otro. Es por eso que al perderse esta parte queda así, como un cromosoma en anillo.
Luego, lo que son las inversiones. Esto es bastante simple. Primero está la pericéntrica. Que sea pericéntrica quiere decir que incluye al centrómero. ¿Sí? Simplemente se rota esa zona de ahí. Luego, la paracéntrica es cuando ocurre en algún brazo sin incluir al centrómero. La alteración no lo toca para nada. Entonces, aquí ven, por ejemplo, que están rotando estas dos bandas de aquí. Sin embargo, nuestro centrómero está intacto y feliz. Entonces, esa de ahí es una inversión paracéntrica. Luego, lo que es la traslocación, que la traslocación ya les dije es prácticamente dar material a otro cromosoma, ¿ok? Entonces, tenemos primero lo que es la traslocación recíproca. Esta, para que se acuerden, es un trueque, simplemente. Entonces, digamos, por acá tenemos, por ejemplo, este de aquí es el cromosoma 1, que acuérdense, es grande, es un cromosoma metacéntrico, enorme, y este de aquí es nuestro cromosoma problemático, el 21, ¿ok? ¿Qué sucede? Van a intercambiar entre sí bandas de información. El cromosoma 1 le va a dar un gran segmento, pero el cromosoma 21 le va a dar la misma cantidad de porción de segmento. O sea, aparentemente el cromosoma sigue teniendo su mismo tamaño y forma, pero la información está intercambiada entre los dos. Luego tenemos la robertsoniana, que la robertsoniana es bastante peculiar. Acuérdense de los cromosomas problemáticos, son los acrocéntricos. ¿Qué quiere decir eso? Que su bracito P, que es el de arriba, es súper, súper, súper chiquito. ¿Ok? Es tan chiquito que pareciera que ni siquiera tiene. De hecho, aquí yo lo estoy dibujando demasiado grande. Existe la posibilidad de que pierdan ese brazo P, como están observando acá en la imagen, que lo pierden. Entonces, al perderlo, como les digo, el cromosoma le encanta unirse a sí mismo, le encanta unirse a otros. Como no puede unirse a sí mismo, va a buscar otro cromosoma para poder unirse a él, como observan acá en la imagen. Y es así que pasamos a tener dos cromosomas pequeños a tener el real cromosoma, pero es porque se han unido entre sí. ¿Sí? Y por último, lo que es la inserción. Que la inserción, aquí miren, en este cromosoma grande tenemos una deleción y este material perdido se une a este cromosoma más pequeño. El hecho de que se una justo aquí en medio, ya, a eso se le conoce como inserción. Se adiciona más material, pero este material no es que venga de la nada, lo más probable es que se lo haya quitado a otro cromosoma. Entonces, siempre que haya una inserción, lo más probable es que detrás de esa inserción haya un cromosoma que ha perdido un pedacito de sí mismo. Y ya está. Esas serían las cuatro principales alteraciones estructurales, ¿ok? Estructurales. Aquí ustedes ven que la pérdida o la adición de información es bastante grande, ¿no? Porque la idea de las imágenes es que puedan darse cuenta de dónde ocurrió el cambio. Sin embargo, en la práctica, a veces estas de lesiones son microscópicas, entonces es imposible verlas con bandeo y es gracias a ello que salieron otros métodos, ¿no? Para que podamos ver exactamente en dónde, en qué subbanda ocurrió la microdeleción, ¿ok? Entonces, para que lo vayan relacionando un poquito con la clase pasada, cuando estábamos hablando de lo que era el bandeo convencional o el bandeo actual, ¿no? Que es el molecular. Y ahora sí, vamos con lo que son las enfermedades multifactoriales, porque, bueno, ya vimos alteración monogénica, todo lo que tiene que ver con Mendel, las herencias, ya vimos la cromosómica, que la primera parte la hablamos la clase pasada, y ahora eso chiquitito que era de la alteración estructural. Ahora las multifactoriales, que las van a ver siempre porque son las más comunes. Entonces, a las enfermedades multifactoriales también se le conocen como poligénica, ¿ok? Y es lo que les mencioné. Juegan un papel clave dos cositas. Lo que son los factores genéticos, la carga genética que acompaña a nuestra generación y los factores ambientales. Lo que hacemos nosotros en nuestro día a día, nuestra rutina, lo que dejamos de hacer quizá también o lo que de repente hizo nuestra madre mientras estábamos nosotros
en el periodo gestacional, ¿no? Entonces, aquí tienen algunos ejemplos. Lo que es la diabetes mellitus, la, la epilepsia, el glaucoma, diferentes defectos cardíacos también tienen que ver, lo que es la obesidad y lo que tiene que ver con las huellas digitales, ¿ok? ¿Qué sucede aquí? Que estos genes que presentan quizá esta carga tienen un efecto aditivo. Entonces, hay cosas en el ambiente que los hacen como activarse un poquito. Y se activan un poquito, y se activan un poquito hasta que ya este factor ambiental hace que reviente la característica genética y es así que podemos presenciar la alteración. Aquí no hay un gen dominante, no hay un gen recesivo con respecto al otro. Es una acumulación de cosas que hace que se desencadene la enfermedad. Por ende, tampoco hay un patrón de herencia definido. ¿Qué quiere decir? Que si uno tiene un padre con, por ejemplo, hipertensión arterial, no necesariamente yo voy a tener hipertensión arterial, pero puede que mi hermano sí tenga hipertensión. ¿Por qué? Porque tiene la carga genética, pero él además no cuidaba su alimentación, no hacía ejercicio, consumía alto en sal, entonces aparece la hipertensión arterial. ¿Entienden? Es una suma de cosas, ¿ok? No hay un gen que mande sobre otro como antes habíamos visto. Y ya, ahí tienen diferentes ejemplos, los que les mencioné, y acá hay otros que les voy a ir mostrando. Miren, esto de aquí es la espina bífida, ¿ok? Y esta de acá es la anencefalia que ya se las había mencionado. ¿Por qué hago hincapié en ellas? Porque lo vamos a ver después también. Cuando hagan embrio vamos a hablar bastante de, bueno, el segmento al final que es embrio como tal, no genética, vamos a ver bastante de ello. Y está relacionado pues con la genética. Hay una cierta carga genética. Sin embargo, ¿cuál es el factor ambiental que desencadenó la alteración? Prácticamente que la madre no haya consumido ácido fólico durante el embarazo. Ese es uno de los más típicos, ¿no? Que pueden producir este tipo de alteraciones. ¿Sí? Entonces les explico. En la espina bífida lo que ocurre es que no se ha formado adecuadamente la parte ósea, ¿ok? Las vértebras. Entonces la médula espinal escapa y queda como un globito en la espalda del bebé, ¿ok? Eso es la espina bífida. Y la anencefalia, bueno, ya les mencioné, no hay un adecuado desarrollo cerebral, no se cierra el tubo neural, entonces no se forma el cerebro, es rudimentario y está de más decir que es incompatible con la vida. Y por último, otro tipo de alteraciones que también de repente las han visto, lo que es el paladar hendido, ¿ok? Y también tenemos el famoso labio leporino, que también tiene pues una pequeña carga. Y ya está, eso sería, chicos. La parte de enfermedades multifactoriales. Es bastante simple ese pedacito de ahí. Entonces, ya teniendo eso, ahora sí vamos a ver la herencia atípica no tradicional, que son varias. Entonces, aquí sí préstame atención. Es un poquito, no diría más complicado, pero es más extenso, ¿ok? Entonces, ya con esto y cerramos. A ver, en primer lugar, lo que son las afecciones mitocondriales. Nosotros ya hemos hablado un poquito acerca de la mitocondria al inicio. ¿Por qué es tan importante? Porque así como nosotros tenemos nuestro material genético, si ustedes se remontan a la teoría de la formación de las células eucariotas, que lo han visto en biología, sabrán que existe una sospecha de que nuestra célula eucariota está formada por una bacteria que decidió acoplarse a nosotros y hacerse nuestra amiga, a la cual ahora llamamos mitocondria. ¿Qué respalda esta teoría? Que la mitocondria decidió tener su propio material genético, tiene su propia carga genética, su propio material, su propio tipo de herencia, ¿ok? Entonces, también tenemos que incluirlo en las afecciones mitocondriales. Cosas que tienen que tener en cuenta de el material mitocondrial que es circular y que la herencia siempre es culpa de la madre, ¿ok? La información que tienes en tus mitocondrias es heredada de tu mamá. El padre ahí no juega ningún papel, no aportan absolutamente nada. Todo el material genético se hereda en base a la madre.
Ahora, ¿qué es lo importante respecto a la mitocondria? Que se va a encargar de la formación de ATP para que nuestros órganos ATP dependientes empiecen a actuar. ¿Cuáles son los principales? El cerebro, el corazón, lo que es el músculo, que son los que más deciden jalar el ATP. Entonces, si tenemos una alteración mitocondrial, ya saben dos cosas con esto que les he dicho. Uno, que es culpa de la madre, bueno, ahí suena muy feo, ¿no? Que fue por herencia materna. Y dos, que principalmente va a afectar a estos tejidos que dependen del ATP, ¿ok? Entonces, aquí tienen lo que es el patrón de herencia para que vean que no les miento. Eh, entonces, tenemos a la madre con un material mitocondrial alterado, digamos, con una enfermedad mitocondrial. Entonces, sí o sí se va a heredar a todos sus hijos. Pero sus hijos varones presentan la alteración, sin embargo, no van a reflejarla en sus hijos, ¿ok? Porque, como pueden ver aquí, lo van a heredar de la madre. Y si la madre está sana, pues no pasa nada. Directamente no se va a ver nada. Denme un momentito, chicos. Ahorita. Ya está. Disculpen, chicos, ya volví. Ok. Entonces, ya saben, la herencia siempre es materna. De enfermedades mitocondriales, no necesariamente les van a preguntar eh, que les expliquen la enfermedad en sí. Ustedes simplemente tienen que ver la enfermedad y saber que es mitocondrial. Como les digo, igual con lo demás. Ven la enfermedad y saben que es tal patrón de herencia. Entonces aquí tienen que ver las enfermedades y saber que es por una herencia atípica. ¿De cuál? Afección mitocondrial. A esta parte de aquí, lo que es la homoplasmia y la heteroplasmia, tiene que ver con la parte de herencia. Entonces, en la homoplasmia tenemos que el material mitocondrial todo es igual, ¿ok? Mientras que en la heteroplasmia, pues que este material difiere entre sí, tiene diferentes caracteres. Eso tiene que ver, pero solamente es terminología. Entonces, ahora sí, la parte de enfermedades que tienen que saberlas un poquito. A ver, primero, me parece que en su TEO no les explican, no, sí se les ponen un poquito de qué es, qué afecta. Entonces se los voy a mencionar. Ya, primero está el síndrome de Kearns-Sayre, no les voy a mentir, tampoco sé cómo se pronuncia, y aquí tienen su abreviatura. ¿A qué está relacionado este síndrome? Todo lo que es debilidad muscular, lesión en la parte del cerebelo, también está asociado a algunas alteraciones cardíacas, por ejemplo, lo que es insuficiencia cardíaca, ¿ok? Les menciono un par de cositas, no para que se lo sepan directamente, sino para que puedan relacionarlo al menos con algo. Ahora, el NOL. El NOL, su propio nombre ya nos indica que es neuropatía óptica hereditaria de Leber. Este, si no recuerdo mal, me vino en mi parcial, pero son preguntas de cuál, por ejemplo, ¿cómo les explico? Ya. La neuropatía óptica hereditaria del Leber es una afección de tipo mitocondrial y eso está acompañado de muchas otras oraciones. Y ya ustedes tienen que marcar la verdadera o marcar la falsa, ¿no? Entonces, es así como se los plantean. Ya, en este caso, bueno, ya saben dónde está la alteración, es en toda la parte visual. ¿Y qué ocurre en estos pacientes? De repente, entre los 15 30 años, si no me equivoco, tienen una pérdida repentina en la visión, ¿ok? Debido a esta neuropatía óptica y es más común en los varones. Ahora, después tenemos la MELAS o encefalopatía mitocondrial. Estos pacientes normalmente son de talla baja y presentan lo que es acidosis láctica. Que si este término no lo conocen, no se preocupen, ya tendrán bastante tiempo para verlo después, en bioquímica sobre todo. ¿Qué ocurre? La acidosis láctica se produce cuando no hay ATP, ya saben que es una afección mitocondrial. Entonces, no hay ATP en el músculo y el músculo para poder seguir trabajando, tratando de compensar, empieza a producir ácido láctico como un desecho de una, digamos, fermentación.
ya que no hay ATP, trata de utilizar esta otra vía sin ATP. Y eso genera acidosis láctica que a final de cuentas no es muy buena para nosotros estar en un estado ácido. Nosotros somos ligeramente alcalinos, entonces por eso nos llega a afectar, ¿no? Y ya, esta acidosis viene acompañada de cefalea, de vómitos y de lo que es alteración visual, ¿ok? Luego, la epilepsia mioclónica con fibras rojas rotas, que es otro tipo de alteración. En este caso, esta epilepsia poco a poco conlleva una demencia y también afecta en la parte visual, ¿ok? Y por último, neuropatía, ataxia y retinosis pigmentaria. Yo no tengo nada más que decirles, ya el nombre les dice todo, todo lo que ocurre en esta alteración. Principalmente lo que son convulsiones y llega a generar ceguera. Y ya, esas serían las alteraciones mitocondriales. Ya saben, no se aprendan directamente qué es cada alteración, qué signos van a encontrar, no, relacionen. Neuropatía óptica hereditaria de Leber, es herencia típica, afección mitocondrial, y así lo van sacando. Luego tenemos las afecciones de impronta genómica. ¿Qué quiere decir? Ya miren, yo les estaba hablando de genes y que cada padre aporta con un alelo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que estos alelos, si bien es cierto, pueden codificar lo mismo, o bueno, más que alelos les voy a hablar de la parte de cromosomas mejor, ya. Ok, ya digamos, tenemos aquí el cromosoma 15 del padre y el cromosoma 15 de la madre. Entonces ustedes me dirán, ¿por qué es tan importante que heredemos uno de cada padre? ¿Por qué yo no puedo heredar los dos de mi mamá o los dos de mi papá? ¿Qué sucede? Que estos cromosomas sí codifican, gran parte de ellos codifica cosas muy similares, ¿ok? Pero está lo que es la impronta genómica, que a mí me encanta llamarla como el regalo de cada uno de los padres, ¿ok? Hay un pequeño porcentaje de material que se encuentra en el cromosoma que no es igual entre cada uno de los padres, ¿ok? Es un regalo único que da cada uno. Y es importante para que podamos desarrollarnos a nivel embriológico, en la parte fetal y después siendo bebés hasta la vida adulta, adecuadamente. Entonces, digamos, aquí tenemos dos cromosomas 15, pero es importante que esté el cromosoma de la madre porque en esta zona es una zona de impronta genómica y la madre está aportando un extra que el padre no puede aportar porque no lo posee en su cromosoma. Igual en este caso de aquí, hay una zona de impronta genómica que aporta algo extra. ¿Qué sucede si hay una anomalía y justo esa zona de ahí, porque justo estamos viendo de lesiones, esa zona de aquí se pierde? No habrá impronta genómica y eso va a tener repercusiones en lo que es el fenotipo y quizás en el adecuado funcionamiento de los órganos del bebé, ¿ok? Entonces vamos a tener diferentes características y por ende síndromes. Y aquí tienen el ejemplo. Y el típico ejemplo para ver impronta genómica es el cromosoma 15. Entonces aquí estamos hablando de que justo en esa zona hubo una deleción. ¿Por qué ocurrió? No sabemos por qué ocurrió, pero digamos, justo en este pedacito de aquí se perdió ese material. ¿Cómo se va a ver reflejado? Ya acuérdense, estamos hablando del cromosoma 15. Ok, entonces, síndrome de Angelman. Acuérdense de esta M de aquí. ¿Qué sucede? Aquí se perdió la información del cromosoma materno. Perdimos esa pequeña zona del cromosoma materno. Entonces vamos a tener como resultado este síndrome de aquí. ¿Cuáles son las características? ¿Por qué les resalté la M? Para que se acuerden que lo que se perdió es la impronta genómica de la madre, ¿ok? M de mamá. Se perdió la información de la mamá. Ya, principalmente lo que es este retardo mental severo. A ver, voy a borrar acá. Ya. Lo que es este retardo mental severo, o sea, un bajo coeficiente intelectual. Después, estos pacientes usualmente tienen dificultades para lo que es el desarrollo del lenguaje a consecuencia del bajo coeficiente intelectual. También presentan convulsiones, es típico de ellos estas alteraciones. Y otra cosa que no se llega a observar muy bien en la imagen, pero microcefalia. El cráneo no está desarrollado adecuadamente, ¿ok? Y es típico que tengan esta sonrisa.
No recuerdo exactamente la palabra, pero siempre dicen que tienen una mueca de risa los pacientes con Angelman. Y ya está. Eso sería cuando hay deleción de esta impronta genómica materna. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando hay deleción de la impronta genómica paterna. Ya. Entonces, aquí lo vamos a llamar síndrome de Prader-Willi. Y acuérdense de la P porque el material que se perdió fue el del padre, ¿ok? Acá tenemos otro tipo de alteraciones. No hay un déficit intelectual eh, marcado. O sea, el coeficiente intelectual sí está un poco más bajo que el promedio, pero el retardo mental no es tan grave como en el síndrome de Angelman. Los principales problemas son en el sistema reproductor. ¿Qué ocurre acá? Los genitales no se han desarrollado adecuadamente y las gónadas tampoco. O sea, los testículos no están bien formados para la edad que puede tener el niño. Otra cosa que se fomenta en este síndrome es la hiperfagia, ¿ok? Tienen una sensación extrema de hambre. Si bien es cierto, cuando recién nacen suelen tener un peso normal, pero apenas entran en edad de preescolar, 3, 4 años, empieza esta hiperfagia, lo cual va a conllevar a que estos pacientes usualmente tengan obesidad. Y también lo típico de ellos es que sean de talla baja, ¿ok? Entonces, ¿por qué ocurrieron estos síndromes? Porque se perdió este material. En este caso, del cromosoma 15 de la madre y en este caso, del cromosoma 15 del padre. Ahora, vamos a ver algo similar con los mismos ejemplos, ¿ok? Tenemos lo que es la disomía uniparental. Hace ratito yo ya les expliqué todo lo que les tenía que decir. Cada cromosoma que nos dan nuestros padres tiene una información extra que sí o sí necesitamos. Por eso no podemos prescindir de ninguno de ellos. No podemos tener 2 cromosomas 1 de nuestro padre, por ejemplo, o 2 cromosomas 7 de nuestra madre, porque va a faltar información aún así. ¿Qué sucede en la disomía uniparental? En la disomía uniparental, la información viene de un solo padre. O sea, digamos, tenemos el par 15, por ejemplo, y ambos cromosomas son del padre o ambos son de la madre. Entonces está faltando información. Y ya está. Aquí tienen otros términos para que se acuerden. Está lo que es la heterodisomía, que en la heterodisomía están presentes los 2 cromosomas iguales de un mismo progenitor, mientras que en la isodisomía es cuando uno de los cromosomas está duplicado. ¿Qué quiere decir? Ya les voy a explicar. Tenemos a nuestro padre, por ejemplo, ¿no? Entonces, él tiene 2 cromosomas 15. Uno que viene de su padre y otro que viene de su madre. ¿Ok? Entonces, en la heterodisomía hemos heredado estos dos de aquí, ¿ok? Que no son exactamente iguales. Luego está la isodisomía. ¿Qué ocurrió en la isodisomía? Heredamos solamente uno, pero este es idéntico, ¿ok? Tienen exactamente la misma información, son como dos duplas. Sin embargo, en la heterodisomía estos no son exactamente iguales. Y ya, eso sería estos dos términos de aquí para que lo tengan en cuenta. Y ya, bueno, siempre para hablar de impronta genómica, de disomía uniparental, utilizamos el ejemplo del síndrome de Angelman y el síndrome de Prader-Willi, que aquí ya les expliqué, ¿no? Entonces, en el de Angelman se acuerdan que se pierde la información materna y en el de Prader-Willi, con P de papá, se pierde la información paterna, ¿ok? Entonces esto ya se lo llevan para siempre. Ahora, amplificación de tripletes. Esto también viene siempre. Así que por eso les pongo una estrellita acá para que no se vayan a olvidar. Siempre les va a venir una pregunta. Así sea dentro de otra pregunta, pero va a estar amplificación de tripletes. ¿Qué sucede? Ya saben que en nuestro material genético tenemos nuestras cadenas de ADN y estas cadenas están conformadas por pares de bases, ¿no? Que van de 3 en 3 en 3, ¿ok? Entonces, es así que se forma la información.
¿Qué sucede en la amplificación de tripletes? Tripletes, o sea que hay 3 bases. Se va a empezar a repetir la misma base. Digamos que yo tengo adenina, citosina y, no sé, guanina. Entonces, este se empieza a repetir y repetir y repetir. Y donde debía ir otra información y se debía codificar otra cosa, se va a repetir lo mismo. Se repite y se repite. Que se repita tanto este trinucleótido, este codón, va a generar inestabilidad. Y mientras más veces se repita, más información está robando, o sea, nos está enmascarando otra información, lo que quiere decir que va a producir mayor gravedad y las características de la alteración se van a ver mucho más marcadas. ¿Qué sucede con la amplificación de tripletes? Que a medida que pasan las generaciones, esta va aumentando y aumentando. Ejemplo, tenemos una generación de, bueno, 3 generaciones, abuelo, padre y hijo, ¿no? Entonces el abuelo tenía una amplificación de tripletes y tenía 10 tripletes repetidos. Entonces el padre va a tener más, digamos que tiene 50. Y el hijo va a tener más todavía, digamos que tiene 120. Y así aumenta de generación en generación. A esto se le conoce como mutación dinámica. Ese término se lo llevan, por favor. Va aumentando a medida que pasan las generaciones. De hijo en hijo siempre va a haber más tripletes y por ende la enfermedad va a ser más grave. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Primero está la distrofia miotónica. Aquí lo que se va a repetir es el CTG, que es citosina, timina y guanina, ¿ok? Para que podamos ver la enfermedad en la parte clínica, tienen que haber más de 50 repeticiones. Si no, pues va a pasar enmascarada y no lo vamos a notar. Luego está la enfermedad de Huntington, ¿ok? La enfermedad, ya, acuérdense bien los tripletes, que eso es lo que a veces les preguntan. La enfermedad de Huntington se repite el CAG y es de la favorita de los doctores para preguntarla. Y de hecho he visto que hasta lo preguntan cursos después, ¿ok? Entonces, a la enfermedad de Huntington también se le conoce como Corea de Huntington. Se preguntarán por qué el nombre de Corea no tiene que ver con el país, sino que los pacientes que padecen de esta enfermedad tienen movimientos torpes, involuntarios, y da la apariencia de que están bailando. Entonces le pusieron Corea de Huntington, haciendo referencia a que estos pacientes están haciendo una especie de coreografía, ¿ok? Es por eso que si leen Corea de Huntington, ya se darán un poco de idea de cómo es esta enfermedad. Y por último, lo que es el síndrome de X frágil, donde tenemos un cromosoma X con puntos frágiles, digamos. Esto se expresa a partir de 200 repeticiones y la alteración es por los tripletes CGG, ¿ok? Ahora, sabiendo esto, esta alteración de aquí que ven los tripletes, ¿cuál de las tres sería? En base a los tripletes que se repiten. Si se repite CAG. Ah, sería coreografía de Huntington. Exacto, sí, Coreo. porque se repite CAG. Perfecto. Y así les van a poner en su examen a veces. Por ejemplo, les pueden poner en el coreo de Huntington, se repiten los tripletes CGG. Y entonces ustedes saben que esa no la tienen que marcar, que es falsa. Entonces, es así como juegan con los pequeños datos que a veces están en el PPT para hacerles varias preguntas. Y ya, esa sería esa partecita de amplificación de tripletes, que siempre la van a ver, chicos, entonces traten de acordarse. Y ya, ahora vamos a ver lo que son mosaicismos. ¿Qué sucede en los mosaicismos? Em, digamos que nosotros normalmente tenemos muchas células en el cuerpo, millones de células en el cuerpo, pero todas a nivel genético son similares, ¿no? Todas tienen 46 cromosomas, sean XX o sean XY, y tienen la misma información, ¿ok?
solamente que algunas, pues, dependiendo de su especialización, muestran esta información o se la reservan, pero todas en su núcleo tienen nuestros 46 cromosomas. ¿Qué ocurre en los mosaicismos? Aquí lo que se produce es que algunas células tienen unas características y otras tienen otras características, ¿ok? Hay dos líneas celulares, unas con unos caracteres y otras con otros. Entonces, ¿por qué es curioso esto? Porque si hablamos de patologías, puede haber un paciente con síndrome de Down que tenga dos líneas celulares. O sea que si le hacemos una evaluación, por ejemplo, el 80% de sus células tiene 46 cromosomas, pero el 20% de sus células tiene 47 cromosomas y es en ellas que se encuentra el cromosoma 21 extra. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué tienen diferentes características? Hay dos explicaciones. Uno que es el mosaicismo de la línea somática y el otro que es el mosaicismo de la línea germinal. Entonces, les iré explicando cada uno de ellos. Miren, primero tenemos el somático. Si leen somático, ya se imaginan que no es culpa de ninguna célula sexual. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Tenemos el proceso de fecundación, el espermatozoide, se une al ovocito secundario, ya, y se forma así el cigoto. Este cigoto, durante sus primeros días, pasa por una división súper rápida, ¿ok? Entonces, existe la posibilidad de que mientras este cigoto estaba dividiéndose y dividiéndose, cometa un error en una de estas divisiones. Digamos que el error está aquí. ¿Ok? Entonces el resto de células continúan normal su vida, siguen dividiéndose, ¿no? Y después especializándose. Pero esta célula con la alteración también va a continuar dividiéndose. Acuérdense que estamos en una etapa muy temprana de la vida. Entonces, recién se están empezando a formar todos los sistemas. Es por eso que este cambio en esta célula va a tener gran repercusión en todo el cuerpo, porque esta célula continúa dividiéndose y transmitiendo este mensaje de ADN erróneo, ¿ok? Este cambio en la línea germinal. Y es así como se da el mosaicismo de línea somática. Si se dan cuenta, al final tenemos células con ciertas características y otras células con otras características, a causa de un error en la mitosis del cigoto, ¿ok? Y aquí tienen algunos ejemplos, por ejemplo, el síndrome de Down y el síndrome de Turner. Este código de aquí es la nomenclatura de cómo se lee. Entonces les voy a explicar. Miren. Primero dice mos, que es de mosaicismo, y esto ya lo vimos, ¿no? 47, o sea, porque hay 47 cromosomas, XX, una paciente mujer, y el cromosoma extra, que es el 21. Ya lo vimos cuando hicimos nomenclatura, pero ¿cuál es el cambio aquí? ¿Por qué tiene el MOS? Miren, aquí marca 80. Entonces, quiere decirnos que 80% de sus células, 47 cromosomas XX, un cromosoma 21 extra. Y luego continuamos, 46XX20. O sea que 20% de sus células tienen 46 cromosomas XX. Eso es cómo se escribe un mosaicismo. Y miren, aquí igual tienen el síndrome de Turner. El síndrome de Turner, seguro ya se acuerdan, que es, tenemos una mujer que carece de un cromosoma X. Entonces, empezamos. Mosaicismo 45X, aquí está el Turner, 60, o sea, 60% de sus células con síndrome de Turner y el otro 40% sin el síndrome, ¿ok? Eso es más o menos cómo se lee esta partecita de acá. Ya, el numerito que está aquí entre los corchetes nos indica el porcentaje del total de células. Ahora, el otro tipo de alteración de mosaicismo es el mosaicismo de línea germinal. Si leen línea germinal, ya están pensando un poco en las células sexuales, ¿no? Entonces puse esta imagen que creo que... allá, esta es la imagen que explicaba este de aquí, ¿ok? Hubiera sido mejor que se explique la imagen, no me percaté, ya miren. De este es de el mosaicismo de línea somática, cuando les dije que había error en la mitosis del cigoto, aquí está. Lo que les dibujé, pero mucho más bonito porque mis dibujos no son los mejores. Miren, espermatozoide y aquí está el óvulo.
se unen, forman el cigoto y se van dividiendo y hay una célula con error que también se continúa dividiendo. Entonces es por eso que al final tenemos a la persona y sus células tienen diferente información genética, ¿ok? Diferentes líneas celulares. Ahora, la germinal. Ya, si dicen germinal, ya como les digo, ya están pensando en células sexuales, espermatozoide y en el óvulo. Entonces aquí el problema es que la alteración de la línea germinal ya estaba localizada en unas de las células germinales. Entonces, desde que se forma el cigoto, ya está condenado a que va a padecer de un mosaicismo, que algunas de sus células van a presentar alteración y que otras no. Ese es el mosaicismo de línea germinal. Y aquí tienen algunas alteraciones donde es típico que sea por mosaicismo de línea germinal. Un ejemplo es la acondroplasia. Entonces, ¿por qué es importante que sepamos de mosaicismos? Porque son la explicación a que algunas condiciones genéticas sean más graves en unas personas y en otras no. No es igual ver a un paciente con síndrome de Down que tiene 80% de sus células con 47 cromosomas a ver a un paciente con síndrome de Down con 40% de sus células con 47 cromosomas. Evidentemente, aquellos donde predomine un mosaicismo alterado van a verse mucho más afectados. Y mucho más si ya no estamos hablando de un mosaicismo, sino de un paciente con síndrome de Down que tiene todas sus células con 47 cromosomas, ¿no? Entonces, es para que más o menos se den cuenta por qué en algunas personas quizá la alteración se ve más grave y en otras no se presentan tantos signos como deberían presentarse. ¿Ok? Y también explica por qué algunos presentan las características fenotípicas de la alteración, o sea, lo que podemos ver, y otros presentan solamente algunas, no todas, o quizá ni siquiera las llegan a presentar. ¿Ok, chicos? Eso es la herencia atípica no tradicional por mosaicismo. Ahora, aquí tienen la bibliografía para que se guíen. En esta parte de aquí les coloqué en la Biblia el link a los GIF que había utilizado para lo de los cambios en los cromosomas, los cambios estructurales, por si quieren revisarlo porque está interesante y ahí les explica abajo de cada uno qué es lo que sucedió en cada alteración, en las deleciones, en las translocaciones. Entonces, si lo quieren revisar, ahí está. Y bueno, los libros que utilicé, que es el Thompson y después está el Moore por si quieren revisar. Y ya, chicos, muchas gracias por estar aquí. Sé que la clase ha sido un poquito extensa, entonces, si no tienen ninguna pregunta, eh, está todo ok. Les paso el post-test para que ya puedan descansar y disfrutar lo que queda de su domingo. Y ya, entonces, ahorita les voy a enviar, se los paso por WhatsApp. Y ya, por ahí estamos en contacto. Ya eso sería todo por esta semana. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, chicos. Dime, Janet. Ay, no, disculpa.